¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ahorita tocando un tema de toxicología, les vengo a presentar lo que es la intoxicación por salicilatos. Yo soy el Dr. Eric, soy el residente de segundo año del Servicio de Urgencias del Instituto Mexicano de Seguro Social, de ahí del Hospital General Regional de Orizaba, ¿no? Sin más por el momento, empecemos. Como saben, me gusta poner lo que son abreviaturas a mis diapositivas para que sea más entendible y no esté tan cargado. Si gustarían tomarle una foto o si gustarían pasar el vídeo para que les sea más entendible la sesión. Hablando un poquito de la definición, recordar que el término salicilato se utiliza para referirse a las familias de las moléculas derivadas del ácido salicílico. Tenemos lo que es abajo el ácido acetilsalicílico y el ácido metilsalicílico, ¿no? Hablando un poquito de la historia, los antiguos egipcios utilizaban las hojas de mirto y sauce, lo reconocieron como si fuera con efectos analgésicos. Hipócrates lo utilizó, igual la misma corteza de sauce, unas especies de salix para aliviar lo que es la fiebre. Ya en 1829 ya registro que se empieza a utilizar como antipirético. Se aísla por primera vez en lo que es el 1836 y posteriormente en lo que son los años 1800 se indica para las enfermedades tanto gota, fiebre reumática. No es así hasta 1899 donde se empieza a comercializar lo que es la aspirina por Bayer, pero hasta 1970, casi 100 años después, se descubre como su uso cardioprotector, ¿no? Hablando un poquito de la ficha de identificación, recordar que tiene un peso molecular de 138 daltons, que su pKa es de 3.5 en su forma no ionizada y una vez que se hidroliza es de 2.9. Recordar que ya hidrolizada se convierte en ácido salicílico. Tiene una concentración terapéutica de 15 a 30, que es 1.1 a 2.2 moles y la alcanza a los 30 minutos. Tenemos una concentración máxima de menor a una hora y una vida media de 15 minutos en el plasma. Ya si ustedes empiezan a tener más dosis, este puede variar de 2 a 3 horas y le meten como antiagregante plaquetario, hasta 12 horas como antiinflamatorio y hasta 20 horas como dosis tóxica. Tiene biotransformación hepática, por lo general se refieren como una cinética de primer orden, pero hay que tener aquí en cuenta, tienen una cinética de Michaelis, o sea, dependiente de lo que es el pH, ¿no? Entonces, este fármaco es dependiente del pH y muchas veces la concentración no puede ser tan exactamente medible, ¿no? Ahorita vamos a ver unos ejemplos en las siguientes diapositivas. Los ésteres que tiene es el éster fenólico de la aspirina, los ésteres de ácido carboxílico, lo que es el metilsalicilato, fenilsalicilato y el glicosilato, ¿no? De su eliminación es renal. Es importante que ustedes sepan que obviamente la forma no hidrolizada penetra fácilmente a lo que son las capas lipídicas y las membranas celulares y que bueno, es variable lo que es su biotransformación, ¿no? El volumen de distribución está frecuentemente asociado con estas variables, con la dosis, con la presentación, con el pH, con la unión a proteínas plasmáticas, con la biotransformación hepática, con la función renal y con los niveles plasmáticos, obviamente, ¿no? Entonces, hay que entender que este fármaco no se puede predecir exactamente cómo va a tener su biotransformación. A manera fisiológica, recordad que su volumen de distribución es de 0.2 hasta 0.5 litros por kilogramo de peso, ¿no? ¿Dónde pueden ustedes encontrar el salicilato? El salicilato lo pueden encontrar como ácido salicílico, lo pueden encontrar como ya les había comentado en la corteza de sauce o las filipéndulas, entre otras hierbas. El metilsalicilato lo pueden encontrar como aceite de Gaulteria, ¿no? También se puede encontrar. Lo que es el ácido 5-aminosalicílico, que es la mesalazina, también utilizada. Y bueno, entre otras, las más importantes, bueno, ya les había comentado el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, el salicilato de bismuto y lo que es el salicilato de metilo, ¿no? Que lo podemos encontrar lo que son los enjuagues bucales. Allá metiéndonos con la farmacocinética, dependiente de dosis, como les había comentado, menor a 100 miligramos, nivela lo que es la agregación plaquetaria, hace lo que es un bloqueo irreversible de lo que es la COX-1, y pues obviamente eso evita la formación del tromboxano, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando vamos aumentando la dosis? A menor a 4 gramos, ya hay inhibición tanto como de COX-1 y COX-2, ¿no? Y obviamente esto evita lo que es la formación de tromboxanos y esto consecuencialmente tiene un efecto analgésico y antipirético. Pero ¿qué pasa cuando ya aumentamos la dosis, mayor a 4 gramos? Ya tiene un efecto antiinflamatorio, porque por inhibición de lo que son los neutrófilos. Recordando que nosotros al momento de tener dolor sacamos bradicinas y otras citocinas y en caso de fiebre somos dependientes de interleucinas e interferones. Esto a su vez mediado por las prostaglandinas aumentan el AMP cíclico y esto hace que a nivel hipotalámico pues haya un estímulo, ¿no? Entonces vemos que al bloquear esto pues también es su forma de antipirético, ¿no?
Hablando un poquito de la absorción, como les comenté, es en estómago, se conjuga en hígado, en el hígado se conjuga en glicina y glucurónidos, que ahorita vamos a poner otra imagen, y su eliminación es renal, ¿no? El 75% se elimina como ácido salicilúrico, y bueno, y los demás son otros ácidos, ¿no? Ácidos libres, los glucurónidos fenólicos, el ácido gentísico, ¿no? Y obviamente las cinéticas que van teniendo, al principio es por primer orden, pero cuando se intoxica el paciente cumple una cinética de eliminación del orden cero. Recuerden que más del 30% es eliminado en su forma alcalina y 2% en forma ácida, ¿no? A nivel fisiológico. Aquí tenemos lo que es el metabolismo del ácido salicílico. Podemos observar cómo se encuentran los componentes que le había puesto en la primera diapositiva, en ácido salicílico. Vemos que se absorben y que se excretan en orina, pHs dependientes, y a concentraciones de 10 miligramos sobre decilitros se absorbe el 90% unidad de proteínas, ¿no? Pero si ya aumentamos nosotros la dosis, la absorción disminuye y se encuentra lo que es libre, ¿no? Aquí lo que comentan en inglés. Realiza lo que son el proceso de gluconidación, oxidación y otros procesos. Y bueno, las terminaciones finales las tenemos aquí abajo, ¿no? Lo que se había comentado a nivel urinario, ácido salicilúrico y los demás, ¿no? Recordar que los asteriscos marcan dónde están estos compuestos, que es lo que es la cinética de Michaelis-Menten. Y bueno, estos, los que tenemos del lado derecho, esta oxidación, tiene lo que es la cinética del primer orden, ¿no? Por eso no es tan predecible cómo va a comportarse este genobiótico, ¿no? Vemos que a 30 a 100 gramos, este nivel plasmático que vamos a tener es menor a 50 microgramos sobre el mililitro y tiene un efecto antitrombótico, ¿no? De 100 miligramos hasta 4 gramos, tenemos de 50 a 100 microgramos por mililitro, analgésico antipirético, y de 4 a 8 gramos tenemos de 100 a 200 microgramos, que es su efecto antiinflamatorio. Aquí podemos ver otra imagen, podemos ver cómo vemos la liberación de hidrogeniones. Tenemos lo que es el ácido acetilsalicílico, tenemos acetilsalicilato y tenemos lo que es el hidrógeno, ¿no? La biodisponibilidad que tenemos inicial es de 40-50%, les había comentado del primer paso hepático. Pasa lo que es, por lo que son las esterasas, a ácido salicílico y el grupo acetilo, que es el que se encarga de la emisión de la COX. Y posteriormente bajamos a lo que es su forma liposoluble y hidrosoluble, como es el salicilato, y tenemos más liberación de hidrogeniones, ¿no? Se distribuyen en el organismo. Hay biotransformación hepática, el salicilato se desdobla a lo que es glicina, ahí se pasa a lo que es salicilutirato, y bueno, tenemos la excreción renal, ¿no? El 75% como les había comentado, ¿no? El que produce lo que son las alteraciones celulares es el salicilato y pues bueno, recordar que la hidrólisis se da por la esterasa, ¿no? Que son conceptos muy básicos. La epidemiología que vemos aquí es, esto es en inglés, son asociaciones o son sociedades que se encargan, la Asociación Americana de Centros de Control de Envenenamiento, lo que es el Sistema Nacional de Datos de Venenos, refieren que ácido salicílico es el número uno en exposiciones humanas, ¿no? Se han visto que los casos reportados de 2008 a 2012 son 83 y que tienen mortalidad por salicilatos. Van a encontrar que uno de 3 pacientes no se integra el diagnóstico hasta después de 72 horas, y ahorita vamos a ver por qué. Y el 60% de los pacientes acuden a consulta de neurología sin tener el diagnóstico de intoxicación por salicilatos. No son cifras muy importantes que debemos de recordar. Hablando un poquito de lo que es la fisiopatología, vemos en lo que es el recuadro A una mitocondria, la mitocondria normal. Vemos como la glucosa pasa a ácido pirúvico y ese acetilcoenzima A, ¿no? También en los aminoácidos y los ácidos grasos. Entramos a lo que es el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs hace lo que es la función del NAD a FAT-H2, hace que los hidrogeniones pasen de manera interna, que estén circulando a nivel de lo que es la mitocondria. Posteriormente hay un intercambio con oxígeno, el CO2 se transforma en agua y en ATP, ¿no? El ADP pasa a ATP y eso es la manera en cómo se genera energía de manera fisiológica. Pero ¿qué es lo que pasa al momento en el que se rompe esta situación o en el momento en el que tenemos alteraciones? Pues bueno, podemos ver cómo hay aumento de lo que es la acetilcoenzima A y por lo general se empieza a romper lo que es esta simbiosis de hidrogeniones, ¿no? No podemos sacar lo que es el H2O y pues bueno, se bloquea lo que es el paso del ADP a ATP creando una acidosis por incremento de los hidrogeniones.
Posteriormente ya vemos que hay mayor concentración, ya empezamos a tener lo que son, se activa lo que son los sistemas anaeróbicos, ya está teniendo mayor hidrógeno lo que es la mitocondria y tiene que tener alguna manera de rescate, ¿no? Hay intercambios de lo que es el sodio, empiezan a hacer cambios de sodio por hidrogeniones. Ya esto consecuentemente da dos cuestiones, que es el D, que vemos cómo se empieza a dematizar por lo que es el sodio a nivel intracelular, pero los efectos que estamos teniendo a nivel mitocondrial es que ya vamos a tener disminución de la glucosa, aumento de los aminoácidos, aumento de los ácidos grasos, que ahorita también es algo que vamos a tocar, y bueno, hay aumento de lo que son las cetonas, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante, es un bonito esquema, cómo pasa a nivel mitocondrial, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el organismo? A fases iniciales nosotros vamos a ver que hay mayor hidrogeniones, y bueno, vamos a tener lo que es una calcio respiratoria, ¿no? Un punto clave, ¿no? Vamos a estimular los centros respiratorios, o sea, el sistema nervioso va a encargarse de compensar, por alguna manera decirlo, de manera inicial, ¿no? Ya vimos que se interfiere lo que es el ATP, se desacopla lo que es la fosforilación oxidativa, hay aumento del ácido pirúvico y láctico, se incrementa el metabolismo de los ácidos grasos, generamos lo que son cetonas, ¿no? Las cetonas que mayor frecuentemente se observan son el ácido beta hidroxibutírico, el ácido acetoacético y la acetona, ¿no? Ya en fases tardías, cuando ya tenemos compromiso, ya no va a alcanzar lo que es la ventilación para poder compensar y ya vamos a tener lo que es una acidosis metabólica, y lo que nosotros tenemos que entender es de que hay una disfunción mitocondrial, ¿no? Como saben, este es el proceso normal del metabolismo de la glucosa. Nosotros liberamos epinefrina y glucagón. Se incrementa lo que es la glicogenólisis, hay gluconeogénesis. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya estamos en fases tardías? Estos dos sistemas vemos cómo ya se bloquean, y la traducción que estamos teniendo es que el paciente va a presentar lo que es una hipoglucemia, ¿no? Que también podría darles una sospecha, ¿no? En fases tardías. Viendo a nivel de los aminoácidos, ácidos grasos, vemos que los ácidos grasos libres se bloquean, no se forma cetoacetato, incrementan lo que es la grasa periférica y pues bueno, genera las cetonas que antes les había comentado. A nivel neurológico, el salicitato desaclopa lo que es la fosforilación oxidativa neuronal glial, empieza a liberar estas cuestiones que son muy importantes, que es el citocromo C, el factor inductor de apoptosis, desencadena la proteína quinina activada por mitógeno P38 y la caspasa glial 3, ¿no? Todo esto, estos son programa la apoptosis neuronal. La acidosis causa lo que es el edema cerebral, y ya cuando hay compromiso ya a nivel del sistema nervioso por el hipotálamo ya tenemos una presentación clínica que es la hipertermia, ¿no? Tenemos alteraciones en los niveles de líquido cefalorraquídeo, como se había comentado, empezamos con hipoglucemia. Ya el paciente empieza a tener síntomas neuroglucopénicos, y el problema aquí reside es en la encefalopatía, ¿no? La encefalopatía es multifactorial, entonces puede darlo por hipoglucemia, puede darlo por la hipotensión, puede darlo por la acidosis, por algunas alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Entonces, este es un punto importante para el manejo que vamos a tocar en un ratito, ¿no? Tengan esto en cuenta. A nivel hepático, se había demostrado o se refiere, ¿no? Los pacientes que tienen ya una entidad secundaria, una enfermedad viral, que se les anexa lo que es este salicilato, pues vemos que hay acumulación de ácidos grasos, estetosis microvesicular, y pues bueno, todo esto se debe a lo que es la disfunción de coenzima A, ¿no? El famosísimo síndrome de Reye. Pero ¿qué es lo que pasa a nivel del hepatocito? Pues lo que les había comentado, los ácidos grasos circulantes libres, como hay disminución de la coenzima A, no pueden entrar en la mitocondria y empiezan a tener acumulación, ¿no? Acumulación en el nivel del sistema nervioso y acumulación periférica. A nivel de lo que es otorrinolaringológico, vemos lo que es una neurona de ganglio espinal coclear. Vemos cómo está mediado por lo que es el calcio y por lo que es el NMDA. Al momento de que aumenta el ácido salicilato, se inhibe lo que es la COX, y pues bueno, esto va a causar clínicamente que estén estos niveles aumentados periféricamente, ¿no? Hay compromiso y hay disminución de lo que es el flujo sanguíneo coclear. Y bueno, los intercambios de la permeabilidad de la membrana de células ciliadas externas del lóbulo de Corti causan lo que son alteraciones en las emisiones otoacústicas, ¿no? Esto es la sensación de tinnitus, que también se presenta, e incluso hipoacusia, ¿no? Recordar que estos canales también tenemos, los cilios están mediados por lo que es el cloro, de los cilios de las células cocleares, ¿no?
Hablando de los efectos pleuriopulmonares, como ya les había comentado, tenemos una estimulación del centro respiratorio, presenta lo que es hiperpnea, taquipnea, tenemos hiperventilación, ya les comenté por qué se activa esta situación. Y bueno, se debe por lo que es los quimiorreceptores periféricos y cariotídeos, ¿no? Ya en estadios más avanzados, ya hay aumento de la permeabilidad capilar pulmonar, ya empieza a haber trasudas al espacio intersticial alveolar, vemos que hay aumento de la presión arterial pulmonar y pues bueno, todo esto se debe porque el ventrículo derecho, recordemos de que no es de presión, sino de capacitancia, ¿no? Que es otro concepto básico que tenemos que saber. A nivel gastrointestinal, recordar que lo que es la mucosa gástrica, al momento en el que se inhibe la barrera de la mucosa, pues empieza a haber datos de lesión, ¿no? Nos vemos a presentar como úlceras, como sangrados, y clínicamente pues presenta lo que es gastritis hemorrágica, disminución de la motilidad gástrica y el piloespasmo, ¿no? Entonces, este es un concepto que también es muy importante, que se tocó en la sesión, que el piloespasmo va a ser para determinar el tratamiento, ¿no? Entonces, en un momento más vamos a continuar y quiero que se queden nada más en la mente con esto. Hablando de los efectos renales, vemos disminución del flujo y vamos a tener lo que son la necrosis papilar renal, la nefritis crónica intersticial y pues bueno, la disminución del flujo urinario, ¿no? Todo eso conlleva una disminución de la función tubular y con datos de isostenuria, ¿no? Los transportadores URAT1 y los URAT-B1 de la membrana apical del túbulo proximal son los que se ven afectados, ¿no? Aquí. A nivel hematológico también vemos que tenemos disfunción plaquetaria, las plaquetas no tienen la distribución tromogénica, se disminuye lo que son los factores vitamina K dependientes, aumenta el tiempo de protrombina, aumenta el INR, disminuye el ácido gamma carboxyglutamato, ¿no? Vemos al paciente con hipoproteinemia, ¿no? Que son los efectos que también tienen. Estas son las dosis que podemos manejar. Si es menor a 150 miligramos por microgramo no produce reacción tóxica. De 150 a 300 hay una intoxicación leve moderada, de 300 a 500 intoxicación severa y más de 500 una intoxicación letal. Esto es lo más importante para el diagnóstico, la sospecha diagnóstica. Debemos de ver si ustedes tienen un paciente con desequilibrio gasométrico que presenta datos de tinnitus y presenta dolor abdominal, tienen que sospechar esta entidad, ¿no? Es algo muy frecuente que ustedes tienen que ver porque es lo mayor frecuente del caso clínico que se presenta el paciente. Vemos aquí lo que es los cuadros clínicos. Aquí también se hace énfasis que las concentraciones no son determinantes. Más que nada, nosotros nos guiamos por la clínica. En un paciente con síntomas leves, adulto, va a presentar náuseas, vómito, dolor abdominal, el tinnitus que les había comentado, polipnea y muchas veces vértigo. En el paciente pediátrico es un poquito más difícil, ¿no? Mareo, letargia, polipnea. Si ya ustedes lo encuentran a su paciente que tiene los síntomas leves, pero se le agrega sudoración, hipertermia, delirium, alucinaciones y letargia, pues ya ustedes deben de sospechar que es un proceso moderado y tienen que sospechar que en el plasma ya hay 600-800. Igual en los pacientes pediátricos hay deshidratación, descoordinación, intranquilidad, ¿no? Vemos que ya en un cuadro severo el paciente tiene hipotensión, tiene coma. Por lo general, los pacientes pediátricos tienen lo que son sangrados, lesiones purpúricas, alucinaciones, estupor y coma, falla renal y lo que es edema pulmonar, ¿no? Entonces, quiero que se quede muy en cuenta y vamos a poner énfasis aquí que nos dependemos de lo que es la presentación clínica, no de lo que son las determinaciones, ¿no? A nivel de plasma. Este es un cuadro clínico comparativo de un caso clínico agudo y de un caso clínico crónico, ¿no? El agudo, por lo general, se presenta en jóvenes de manera intencional. El diagnóstico es fácil, ¿no? Porque obviamente no tiene otras enfermedades, por lo general tienen ideas suicidas, las concentraciones hídricas por lo general van a encontrarse elevadas y pues no tiene mucha mortalidad, ¿no? O sea, el tratamiento que ahorita se les comentar y pues es de buen pronóstico. Pero ¿qué pasa con el paciente que es adulto mayor, que ya está tomando polifarmacia, tiene iatrogenia, o sea, ya llega a tomarse más la dosis, o ya su biotransformación ya tiene alteración a nivel renal o a nivel hepático, las concentraciones aumentan. Y esto es dependiente por el pH que les había comentado, es un diagnóstico difícil, típicamente no se intenta suicidar, o sea, el paciente trata de tomar la vida normal, no se elevan lo que son las concentraciones séricas, entonces no podemos dar el diagnóstico tan fácil y pues, bueno, la mortalidad aumenta por la tardanza del diagnóstico, ¿no? Esas son las herramientas que ustedes deben de tomar en cuenta, que es la gasometría, ya les había comentado. De manera inicial vamos a tener lo que es una alcalosis respiratoria, en fases tardías una acidosis metabólica, ¿no?
La radiografía para ver muchas veces de la liberación prolongada podemos encontrar lo que son los farmacovasolares, las complicaciones pulmonares que se les había comentado, ¿no? La química sanguínea para saber la función renal, las pruebas de funcionamiento hepático para ver cómo se encuentran los lípidos, también se puede funcionar también el examen general de orina para encontrar las cetonas, ¿no? Del lado derecho les estoy poniendo cómo se encuentran, ¿no?, los salicilatos en forma sérica, el ensayo Trinder, lo que son el cloruro de mercurio, el ácido hidroclorhídrico. Son pruebas cualitativas urinarias, son pruebas de inmunoensayo, pero hay bemoles, ¿no? Hay que recordar que dan falsos positivos. Algunos fármacos como la prometacina, la N-acetilcisteína, la hiperlipidemia, la bilirrubinemia, hacen que aumente, ¿no?, esta situación, y es lo que nos da los falsos positivos, ¿no? Como diagnósticos diferenciales, tenemos que recordar que se asocia con delirium, demencia, encefalopatía, con sepsis, cetoacidosis alcohólica, falla respiratoria y enfermedades cardiopulmonares previas, ¿no? Y esta es una diapositiva que les pongo, las técnicas de decontaminación de lo que es el lavado gástrico, la irrigación intestinal total, lo que es la dosis única de carbón activado. Todo esto es dependiente del panorama clínico, ¿no? Obviamente vamos a recordar que si el paciente va a presentar lo que es el piloespasmo, pues bueno, la recomendación es de que el mínimo del paciente se encuentre neurológicamente íntegro, ¿no? Si ustedes van a utilizar una técnica de eliminación, por ejemplo la alcalinización o la dosis múltipla de carbón activado, recordar que absorbe lo que son todos los salicilatos y todos los demás polifarmacia que podría ayudarles. Por lo general vamos a utilizar esto si es la alcalinización en los pacientes con acidosis metabólica que encontramos por gasometría, o los pacientes que tienen alta coingesta, ¿no?, o fármacos de liberación prolongada. Vamos a ver algunas indicaciones más específicas para hemodiálisis en los pacientes que ya no funcionó la alcalinización, en los pacientes que van a requerir un manejo de la vía aérea por encefalopatía o que tienen algún compromiso a nivel ventilatorio, ¿no? Vamos a ver las medidas de soporte básico, vamos a hacer reposición hídrica, cuidado con la acidosis metabólica, con las soluciones de sodio, para tener en cuenta eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, mucha cautela. Tienen que vigilar los niveles de glucosa por la hipoglucemia que les había comentado. Se propone lavado gástrico a los pacientes que tienen piloespasmos. Se fijan primero lo que es el panorama clínico. El ácido carbón activado, perdón, absorbe lo que son 550 miligramos de ácido salicílico. Y lo que aquí les estoy poniendo del lado derecho es lo que la alcalinización urinaria, ¿no? Lo que estamos viendo es un atrapamiento de iones. Por lo general vemos aquí en la parte de arriba cómo está con acidificado, acidificado a nivel tisular, acidificado a nivel de plasma, acidificado a nivel urinario, ¿no? Pero después de que ustedes alcalinizan, ¿qué es lo que se busca hacer? Lo que se busca hacer es realizar lo que es un traslado a lo que es a niveles urinarios, ¿no? A sacar lo que son los ácidos débiles, vamos a sacar de todo el organismo para que ésta pueda ser excretado a nivel urinario, ¿no? Tengan en cuenta que luego los pacientes que ya tienen compromiso a nivel renal, que no puede funcionar esto, pues tienen que empezar a sospechar que tienen que estar un tratamiento con hemodiálisis, ¿no? Para evitar que haya mayor absorción y para que evitar que haya mayor progresión, ¿no?, del deterioro neurológico. Vemos aquí cuáles son las ventajas de la alcalinización urinaria, cómo se realiza. Pueden utilizar un bolo de 1 a 2 mil equivalentes por kilogramo de peso, IV. Posteriormente ya pueden dejar el mantenimiento lo que son 3 ámpulas en un litro de dextrosa al 5%, ¿no? Cuidado al momento de hacer base o meter base a nivel del organismo porque van a hacer una hipocalemia, necesitan administrar en el paciente potasio. Y bueno, está indicando esta organización urinaria, una recomendación que yo les pongo es que tengan una función renal adecuada. Y pues, bueno, para los pacientes que por alguna situación no son candidatos a hemodiálisis, ¿no? Pacientes con compromisos sanguíneos, ¿no? Pacientes que tienen algún otro estrés, ¿no? Vemos de aquí al lado derecho como al momento de aumentar el pH urinario se va aumentando lo que es la depuración de lo que es el salicilato, ¿no?, de manera exponencial, ¿no? Aquí se pone una recomendación de manejo, el ABCDE. Se inicia en el lavado gástrico una después de una digestión, es buena praxis. Se puede administrar el carbón activado, ahí dependiendo de cómo ustedes quieran. Aquí recomiendan de 25 a 50 gramos en adultos. Se obtiene lo que son los niveles, aquí manejan que es la alcalinización urinaria y determinan el uso de hemodiálisis dependiendo, ¿no? La recomendación que yo les hago es de que pues, primero tengan la evidencia, ¿no?, antes de alcalinizar al paciente, porque vamos a ver que en estadios iniciales
pues obviamente la polipnea lo que hace es tratar de barrer el CO2, ¿no? Tratar de barrer el ácido, ¿no? Entonces vamos a encontrar una alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces ustedes al momento de tomar esa decisión de alcalinizar o no alcalinizar, pues depende del panorama clínico, ¿no? Entonces, a recordar que al alcalinizar tenemos una meta de 7.5, es algo que también se tiene que tocar, ¿no? Estas son las indicaciones para hemodiálisis. Si la concentración de salicilato es mayor a 100 o 7.2 milimoles, o en enfermedad renal es un poquito menos, a 6.5. Si ya tiene alteración de estado de conciencia, si está inestable hemodinámicamente, si requiere oxígeno, si tiene un pH de menor a 7.2, si falló su primer tratamiento con bicarbonato o si tiene presencia de lo que es sobrecarga de volumen. ¿Qué ventajas tenemos de la hemodiálisis? Pues bueno, elimina lo que es el salicilato, hace rápida la corrección de líquidos y electrolitos y bueno, las alteraciones ácidas base también la revierte. Esto es también algo muy importante que debemos de tocar, que es lo que es la ventilación mecánica, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con hacer la sedación del paciente porque la polipnea es una cuestión que está sacando el CO2, como les había comentado, y nosotros al momento de hacer la inducción y disminuimos esas respiraciones, entonces el ácido va a quedarse en el organismo, entonces esto puede ser una causa de paro, ¿no? Entonces fíjense muy bien, si vamos a hacer lo que es manejo avanzado de la vía aérea, se les recomienda o haga la recomendación de que se administre primero a lo que es el bicarbonato y posteriormente proceder, ¿no? Hay que dar ese rango de colchón de seguridad porque es muy lábil, les había comentado, ¿no? En esta diapositiva vemos que estos pacientes tienen una tasa de ventilación por minuto mayor que los demás pacientes y que cualquier disminución del pH aumentará el PCO2 y eso la acidosis, ¿no? Entonces, es lo que recomiendan una sedación mínima, el chiste es para que no se acumulen los ácidos, ¿no? Las complicaciones que tenemos si no tratamos es la hipertermia, el edema cerebral, la coagulopatía, el síndrome de dificultad respiratoria aguda y la acidemia severa. Ya casi terminando, recordar que hay que darle seguimiento con los electrolitos séricos de manera estricta, los niveles de glucosa y la gasometría, ¿no? Ya hablando un poquito del pronóstico, pues ya vemos que el compromiso del estado de conciencia se presenta en 61%, 47% van a tener falla respiratoria, el 36% van a tener acidosis refractaria, el 14% van a tener inestabilidad hemodinámica, el 3% se ve lo que es las convulsiones, ¿no? La mortalidad, les había comentado, el adulto mayor es el mayor reto diagnóstico, pero pues bueno, ya con esto creo que estos tips pueden ser útiles para el tema, ¿no? Sin más por el momento, pues ya le mando saludos a todo lo que son mis maestros allá en el hospital, allá en el centro toxicológico. Saludo a mis amigos también por ahí. Y pues bueno, ya terminando, ¿no? Como saben, soy autor de lo que es el libro Signos y Símbolos de Enfermedades, que lo pueden encontrar en lo que es la plataforma de Gandhi o Kobo. Y pues bueno, ya nos mudamos a nuestra nueva plataforma, lo que es www.urgencia.net, ¿no? Estamos ahí ya poniendo algunos ítems para vender y pues bueno, cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario, siéntanse libres, yo traté de responderles y pues bueno, aquí les dejo mis redes sociales, ¿no? Si quieren contactarme, pues estoy a sus órdenes. Sin más por el momento, me despido de ustedes y espero que tengan feliz tarde. Nos vemos hasta la próxima.